Estamos de regreso en Mesa Testigo para hablar ahora con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, también profesor universitario de políticas públicas y diputado de la provincia de Buenos Aires, ex diputado nacional. Vamos a estar hablando sobre este comienzo del gobierno de Milei, qué pasa con el DNU, qué pasa con la ley base, qué está pasando en el Congreso, qué puede llegar a pasar con el gobierno. Topo, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en Mesa Testigo esta noche. Gracias, Mariano, por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, estamos a 100 días del gobierno de Milei. ¿Qué balance provisorio podrías trazar de este gobierno tan novedoso, tan disruptivo en un montón de cuestiones? El gobierno de Milei no tiene mucha novedad. Ha reciclado con nuevas formas políticas clásicas que hemos conocido en la Argentina y en el mundo, que es solo el ajuste. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en materia de privatizaciones. ¿Alguien conoce cuál es el diseño de Estado de Milei y qué rol cumplen las empresas en ese nuevo diseño de Estado? No, no hay de parte del elenco gobernante un pensamiento mínimamente elevado sobre el diseño de un nuevo rol del Estado, de una forma de Estado nueva. Lo único que quiere Milei es rematar empresas para conseguir dólares frescos. No tiene una concepción de Estado, no tiene tampoco una nueva visión que uno podría o no compartir, yo seguro no la comparto, pero sería una visión de la relación entre Estado y sociedad. De hecho, ha definido a su propio cargo como la jefatura máxima de la criminalidad, porque él considera que el Estado es una organización de carácter criminal. Así que yo con mucho respeto pido que vayamos a los hechos. Y en los hechos lo único que ha aprobado el gobierno de Milei es impuestazo, porque asumió poniendo un impuesto país del 7,5% al 17,5% y aumentando el numerador, el multiplicador de ese impuesto, que es el tipo de cambio, y ha ejecutado un verdadero guadañazo en la inversión pública, porque ustedes saben bien que se redujeron un 77% a las transferencias a las provincias, un 38% el gasto jubilatorio, un 87% los gastos de capital, y en la economía real ha caído la capacidad instalada o el uso de la capacidad instalada de la industria. El mes de enero fue de 54,6%, y también ha aumentado la, eh, la imposibilidad de acceso a los bienes básicos. El primer mes de Milei cayeron las ventas de remedios un 45% y de alimentos un 37,1%. Luego, han sido todas declamaciones. No pudo aprobar la ley ómnibus, ya la Cámara de Senadores le rechazó el DNU 70-2023, que es inconstitucional, y está llamando a un pacto, el del 25 de mayo, que nunca se va a concretar, porque él no quiere un pacto. Quiere conformar una nueva alianza o fuerza política de derecha conducida por él, y por lo tanto quiere juntarse con aliados, no con todos los gobernadores. Esa es mi conscientemente crítica visión de los primeros 100 días de Milei. ¿Tú identificás en estos 100 días algún retroceso que sea más grave o incluso muy difícil de revertir en un futuro ciclo político, o todavía no? No, los primeros 100 días son todavía poco en 4 años que tiene la obligación de gobernar Milei. Y me parece que la capacidad de revertir o no las políticas está dada por la medida en que esas políticas sean discutidas, profundizadas y legitimadas en el Congreso de la Nación. En el Congreso, ya sabemos, Milei tiene el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, cualquier política sustentable que quiera adoptar requiere dejar de lado la pretensión refundacional con que aterrizó Milei y, con un poco más de humildad, tratar de consensuar políticas que puedan revertir muchas de las malas situaciones que el gobierno encontró para tener que resolverlas por los fracasos acumulados de al menos los 2 gobiernos anteriores. Por eso, en ese camino sería bueno, sería saludable institucionalmente y bueno para la sociedad que el gobierno
baje, salga del microclima y concerte políticas razonables con el resto de la representación política para hacerlas sustentables. Si tuvieras que apostar una fichita, ¿cuál te parece el futuro del DNU en diputados y de esta nueva versión acotada de la ley bases? El DNU 70-2023 va a caer irremediablemente y eso sucederá antes de mediados de abril. Es positivo incluso para el propio gobierno porque va a estar obligado a concertar políticas que sean más sustentables en el futuro. De lo contrario, ahora que además el Senado ya lo rechazó, va a estar permanentemente bajo sospecha, va a generar inseguridad jurídica. Cualquier acción que el gobierno quiera llevar adelante, respaldado en un decreto que está prácticamente a punto de ser invalidado por el Congreso de la Nación. ¿Quién va a invertir en una Argentina en la que cada semana se puede caer la estructura del decreto que eliminó 300 leyes y modificó otras 300 más? No es serio, no es positivo, incluso para el propio gobierno. Así que me parece que más temprano que tarde, antes de mediados de abril, el DNU 70-2023 va a ser rechazado también en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo que ahora se conoce como la nueva ley ómnibus es un prospecto abreviado que busca hacer el mismo daño, porque el presidente de la Nación pretende que una ley que ya fue rechazada en el Congreso, o que al menos el gobierno tuvo que retirar para evitar un fracaso mayor, ahora el gobierno pretende volver a instalarla otra vez con la pretensión de que se le otorguen facultades extraordinarias en materia económica, financiera, administrativa, energética. Bueno, prácticamente es abordar todo el espectro de toma de decisiones. Milei cree que tiene hoy la legitimidad como para pedir esos superpoderes, cosa que además es muy incoherente con lo que él y el propio ministro de Economía, Toto Caputo, vienen anunciando. Porque vienen anunciando que prácticamente Argentina ha superado su problema fiscal. Han anunciado 2 meses consecutivos de superávit fiscal y superávit financiero. Entonces, ¿por qué siguen pidiendo superpoderes en materia financiera, económica y administrativa? No se entiende. Yo sí sé por qué es. Porque la verdad es que ese superávit fiscal y financiero es un tremendo dibujo. Pero bueno, el proyecto de ley ómnibus o de nueva ley ómnibus también prevé, por ejemplo, la privatización de empresas en áreas estratégicas para la Argentina que no deben ser privatizadas ni siquiera parcialmente. Por ejemplo, Nucleoeléctrica Argentina, que maneja las centrales de Atucha 1, 2 y de Embalse. O por ejemplo, ARSAT, que tiene a su cargo el manejo de los satélites de la Argentina. Esos son asuntos de carácter estratégico que no hay que entregar de ninguna manera, y menos aún, entregarlo solo por un poco de dólares, que el gobierno es lo que está queriendo salir a buscar. Por otro lado, y esto es muy riesgoso, es peligroso, la pretendida nueva ley ómnibus en su artículo 3 facultaría al gobierno nacional a fusionar universidades o a disolverlas parcialmente. Por lo tanto, allí donde hay 4 universidades nacionales, podrían fusionarse en una. O eliminar parte de alguna universidad, por ejemplo, una facultad entera, un departamento, programas de extensión. De modo que a mí no me parece razonable que el gobierno envíe propuestas tan amplias y exigentes, sino sería razonable discutir tema por tema, ni ley ómnibus, ni grandes paquetes, ni decretos que le dan superpoderes, sino temas específicos, áreas específicas, ley por ley, para ser discutidos. ¿Cómo analizás este juego del radicalismo y sobre todo del bloque de Hacemos Coalición Federal? Que bueno, vos lo conocés mucho porque hay varios ex compañeros de bloque tuyo en ese espacio. Bueno, el bloque que preside Pichetto es un bloque con el que yo no me identifico políticamente. Yo siempre trabajé en el interbloque federal formado por peronistas y socialistas. En este caso hay gente del PRO, gente que viene del macrismo, a la que yo respeto, pero no tengo ninguna coincidencia en términos políticos. Y a mí me parece que
hay que ser respetuoso. Yo no estoy en la Cámara de Diputados, cada uno tiene su propia visión. Sí debo rescatar la coherencia de Natalia de la Sota y del socialismo de Santa Fe, con Mónica Fein y ahora Esteban Paulón, que han tenido coherencia y fundamento sin exceso, sin pretender exceso de protagonismo, con lo cual me parece que ese núcleo político, junto con figuras muy destacadas del radicalismo, como Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Colli de la Pampa, son núcleos que dentro de bloques más amplios le han ido poniendo un límite a los pretendidos excesos de Milei, pero con una visión constructiva. Y a mí me parece que a futuro Argentina debe evitar que se replique la nefasta grieta. Tengo la impresión de que Milei quiere reconstruir la grieta, que sea encarnada por una fuerza de ultraderecha como la que él encabeza, con el PRO a la cola y un sector del radicalismo, y por otro lado el kirchnerismo. Y hay que construir la posibilidad de que no nos encierren otra vez en una nueva grieta envuelta en papel de regalo nuevo, pero cuyo contenido es el mismo y de atraso para la Argentina. Y en este sentido, ¿qué te parece que habría que construir de acá en adelante? Hoy nada, porque sería imprudente y además no corresponde que quienes estemos en la actividad política, aunque no tenemos un cargo público, estemos pensando en lo electoral. Pero sí hay que darle, y les pido mil disculpas por la referencia a nuestro Instituto Consenso Federal, pero sí hay que darle a la política un marco de discusión, de pensamiento y de debate que no sea de agresión. Por eso nuestro Instituto Consenso Federal está convocando para este viernes a las 19 horas por nuestro canal de YouTube a un debate de fondo sobre la cuestión del federalismo. Se habla muchísimo sobre el federalismo, pero no hay pensamiento al respecto, no hay propuesta. Hay algo así como una riña de tira y afloja de recursos. Bueno, el federalismo es bastante más amplio como para ser debatido y discutido por la política. Me parece que este es el año de ir discutiendo los temas y aportando alternativas, no más que eso. ¿Hasta dónde te parece que puede llegar esta tensión entre nación y provincia? Inclusive algunos han planteado la posibilidad de una suerte de disgregación nacional o de regionalización de la Argentina. Bueno, han andado dando vueltas por ahí argumentos muy poco sólidos acerca de convocatorias a un nuevo pacto de San José de Flores. Bueno, lo que se plantea es exactamente lo contrario a lo que fue el pacto de San José de Flores. El pacto de San José fue precisamente un pacto de unión nacional, donde Buenos Aires accedió a sumarse a la Confederación. Tanto es así que se lo conoce vulgarmente como un pacto de familia. Lo que algunos están planteando, a mí me parece una soncera, es un pacto de San José de Flores, pero su contenido es exactamente lo contrario, es para supuestamente escindirse de la Confederación tres provincias, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Me parece nefasto, un tremendo retroceso histórico. Ninguna salida de la Argentina pasa por romper la nación, sino por mejorar el federalismo, y en ese sentido a mí me parece que es muy importante el rol que tengan no solo los gobernadores, sino también las legislaturas provinciales, mandatando a los gobernadores para exigir como corresponde frente a la nación, pero ir también dando una salida institucional que signifique, por ejemplo, y de manera definitiva, generar las condiciones para aprobar nuevas normas de un federalismo con una coparticipación más actualizada, con factores que tengan que ver con el esfuerzo y la contribución de cada provincia, pero también con fondos de incentivo o en todo caso fondos estructurales que permitan el desarrollo de algunas regiones que necesitan más esfuerzo colectivo que otros. Así que me parece que ese debería ser el debate. Y a partir de la crisis en Santa Fe hubo un hecho novedoso, el hecho de que una provincia, en este caso la provincia de Buenos Aires, aporte recursos a otra, en el caso de Santa Fe, sin pasar o complementando eventualmente el aporte de recursos del gobierno nacional, algo que no se registra antecedentes, ¿no? Eso es positivo y seguirá siendo positivo en la medida que nadie quiera utilizarlo política o partidariamente. Desde el punto de vista conceptual,
las provincias no solo que colaboran entre sí en el federalismo argentino, sino que hasta tienen la posibilidad, como es el caso de Santa Fe y otras provincias más, de conformar regiones o de conformar consorcios en distintos ámbitos de la actuación de las políticas públicas. Por eso es tan importante no permitir que a nivel nacional se quiera asociar la cuestión del narcotráfico con una ciudad, que es Rosario, o eventualmente con una provincia. La cuestión del narcotráfico es un problema de orden federal y de carácter nacional. Por lo tanto, no hay que permitir que se municipalice el asunto, sino que se nacionalice la definición de la cuestión y también el esfuerzo para encontrar las soluciones. Bueno, Topo, muchísimas gracias por participar del Mesa Testigos esta noche. Le decimos a la audiencia, recomendamos que lo sigan a Alejandro en redes sociales, donde aporta mucha información, mucha mirada sobre todo el sustento normativo o la fragilidad muchas veces de las decisiones que toma el gobierno. Muy interesante para la hora de estar más informado sobre las medidas que toma el gobierno. De vuelta, Alejandro, agradecerte y estamos en contacto para una nueva conversación. Gracias, Mariano. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.